Nosotros somos el equipo 2, que lo conforma mi compañera Lisbeth Aguilar Esparza y mi nombre es Rocío del Carmen Pérez Arceo. Y hoy les vamos a exponer lo que es la creación del derecho como fenómeno complejo. La creación del derecho aparece como un fenómeno complejo y dinámico que incorpora, discorpora o renueva valores y principios, creencias, aspiraciones, necesidades u otros criterios y normas jurídicas. Los conceptos normativos que se incorporan al sistema jurídico se denominan fuentes materiales o reales del derecho. El objetivo de las fuentes formales del derecho era establecer con claridad los procesos artificiales de elaboración del derecho, ya que su origen natural se hallaba en el espíritu de los pueblos. Clasificación de las leyes. Contenido. Positivas, negativas, interpretativas, supletorias, taxativas y dispositivas. Ámbito temporal de validez. Vigencia es determinada, vigencia indeterminada, sanciones que aplican, perfectas, imperfectas, más que perfectas y menos que perfectas. Por el tipo de relaciones jurídicas sobre las cuales rige, el derecho positivo se ha dividido tradicionalmente en dos grandes ámbitos. El derecho público, cuando se ocupa de asuntos cuyo interés atiende a la conservación de la casa pública o cuando da origen a relaciones de supra o subordinación entre autoridades y gobernados o cuando todos los sujetos son autoridades. Ramas del derecho público, privado y social. Los tratados internacionales son una de las fuentes formales más importantes, equiparable a la ley producida al interior de un sistema jurídico de derecho positivo. Por fuentes formales e indirectas, estamos hablando de procedimientos de formalización del derecho cuya función creadora es indirecta, por coadyuvar en la formación de las normas jurídicas, orientando, interpretando o integrando lo que es este dato. Luego, la jurisprudencia es la principal fuente formal indirecta del derecho. Los principios generales del derecho son el conjunto de criterios orientadores insertos en todo sistema jurídico, cuyo objeto es cumplir las insuficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales. La doctrina es la fuente formal indirecta del derecho, consistente en los estudios, análisis y crítica que con carácter científico llevan a cabo las juristas. La ley fundamental que especifica el orden, jerarquía y singularidades de los sistemas de derecho positivo modernos es la Constitución. La Constitución se manifiesta como una institución eminentemente política antes que la jurídica, pues de ahí se establecen los aspectos fundamentales relativos al origen, depósito, adquisición, ejercicio y traspaso del poder político. El derecho mexicano es un sistema de derecho escrito de origen eurohumanista que refleja la influencia del posterior derecho europeo y norteamericano. Su fuente formal de normas jurídicas más importante es la legislación y su ley fundamental es la Constitución Federal. La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917, la cual se denota por su singular acento social reflejado en las denominadas garantías sociales. La parte dogmática de la Constitución mexicana vigente, formada por sus primeros 28 artículos, que contemplan a las denominadas garantías individuales. La parte orgánica de la Constitución regula aspectos referidos a la nacionalidad, prerrogativas,
y obligaciones exclusivas de los mexicanos y de prevenciones generales como el principio de supremacía constitucional y el no depósito de dos poderes de una sola persona, y el proceso de creación de las leyes y todo relativo a los aspectos esenciales de la organización política del Estado mexicano. Esta concepción maneja los siguientes criterios. Con relación a la identificación de las fuentes, la construcción gradualista del ordenamiento jurídico no puede ser más destructiva, pues al concebir todo acto jurídico como creación y aplicación del derecho al mismo tiempo, hace imposible su distinción entre lo que son fuentes y lo que no son. Ujú. Clasificación de las fuentes según su fuerza jurídica. Fuentes constitucionales. Ostentan un grado superior a la cual... Espérame, chío. Perdón. Clasificación de las fuentes del derecho y fuente del derecho. Hacen referencia a la producción normativa que resulta destinadas específicamente a ser observadas por sus destinatarios, cuando por lo contrario, la producción de normas consiste en constatar determinados modelos de comportamiento. Se habla de las fuentes de hecho. Fuentes escritas y fuentes no escritas. La distinción se establece aquí exclusivamente en virtud de estar o no expresadas por escrito. Fuentes legales y fuentes extraordinarias. Se basa en la circunstancia de que las fuentes del derecho no siempre vienen reguladas por normas sobre la producción jurídica, sino que en ciertos casos el fundamento de una fuente hay que buscarlo en el sistema. Después, la clasificación de las fuentes según su fuerza jurídica. Primero nos habla de las fuentes constitucionales que ostengan un grado superior al de cualquier otra fuente y no pueden, por tanto, ser válidamente contradichas por ninguna. Después habla de las fuentes secundarias, que son aquellas subordinadas que no solo a las fuentes constitucionales, sino también a las primarias. Las fuentes terciarias, que están subordinadas a las fuentes constitucionales y a las primarias. Además, deben respetar lo establecido por las fuentes secundarias. El fundamento de la validez del sistema del conjunto depende de la existencia de unos poderes materiales anteriores a los formalmente constituidos. Por lo consiguiente, del modo en el que tales poderes se articulen, dependerá que estemos ante un tipo de ordenamiento u otro. Se pone así de manifiesto la estrecha relación existente entre la forma de organización de la fuerza política y la forma de organización de la fuerza jurídica. Las fuentes formales describen el lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Se señalan la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Comprende además el estudio de los sistemas que tiene o dan tenida vigencia. Después nos habla sobre la legislación. ¿Qué es la legislación? Es la función del Estado dedicada a la creación,
promulgación y sanción de las normas jurídicas. Su finalidad será siempre llevar la actividad social hacia el bien común. Es un proceso mediante el cual uno o varios órganos gubernamentales promulgan disposiciones jurídicas, las cuales se denominan leyes. En México se desarrollan 6 etapas. Estas son las etapas. La iniciativa por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de ley que compete a los de la Unión, legislaturas del Estado. La discusión, que son a las cámaras deliberan, hace las iniciativas terminar a si deben ser aprobadas o no. La formación de leyes o decretos pueden comenzar distintivamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepto de los proyectos que son expresitos con cual cámara. La aprobación puede ser que ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. Derecho de veto. El presidente de la República tiene la facultad de negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en Diario Oficial de la Nación. Iniciación de vigencia. Existen 2 sistemas de iniciación de vigencia. Sucesiva, 40 kilómetros cada día por carretera, y sincrónica a un tiempo determinado. La costumbre. Es un uso implantado en una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. El derecho posee 2 características. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de uno o más o menos, está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de uso más o menos largo. Estas reglas se convierten en derecho positivo al momento que los individuos que las aplican las otorgan obligatoriedad como si se tratara de una ley. La teoría jurídica describe 2 elementos para la costumbre como fuente formal de derecho, que pues son las 2 características. Sus 2 características son subjetivo, que consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe ser por lo tanto aplicable. Objetivo, que es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la ciencia formal del derecho. Son un conjunto de 5 resoluciones emanadas de los tribunales superiores federales que se dan en un mismo sentido y sin ninguno en contra. Son los principios y doctrinas contenidas en las decisiones tribulantes como órganos cuya función es la interpretación de la ley. Esa doctrina está constituida por los estudios científicos de los juristas, ya sea con el fin de sistematizar sus preceptos o para interpretar las normas jurídicas y su aplicación. La doctrina puede, sin embargo, transformar en fuente formal de derecho en virtud de una disposición legislativa que le otorgue tal carácter. Y pues con esos dos conceptos cerramos. A continuación, hicimos una sopa de letras para que puedan contestarla. La sopa de letras se la va a pasar el profe para que puedan contestarla.
Es que no, en realidad lo hice como en una imagen, lo hicimos, perdón, y no lo pude apuntar aquí. Igual, pues eso es todo. Y aquí están las referencias de donde sacamos toda esta información.